Yo en el editorial de hoy quiero hablar de algo que ha abordado infinita cantidad de veces a lo largo de los 9 años que junto está en los medios de comunicación, esta vez juntos en REC. Y tiene que ver en esta ocasión porque la CGT evalúa salir a la calle a protestar justamente el día que se recuerda el fallecimiento de Evita. Aquello que ocurrió un 26 de julio de 1952. Digo, es mezclar la chicha con la limonada, pero bueno, los muchachos en campañas preelectorales o cuando necesitan ser creíbles, desempolvan los cuadros de Eva y de Perón y el escudo del Partido Justicialista, le sacan el polvito y se lo demuestran a todo el mundo como prueba de su fidelidad. Eso también, por otra parte, demuestra que la CGT tiene una clara identificación peronista, justicialista, kirchnerista. Y es por eso que cuando los gobiernos no han sido de ese color político, los llenaron de paros, de movilizaciones, les hicieron la vida imposible. Y claramente no fue en defensa de los trabajadores, sino por el contrario, en defensa de su propio status quo, de su propia permanencia cómoda en el poder, la que ostentan casi la totalidad de la dirigencia gremial sindical. Esta vez porque quieren hacer una movilización y no un paro general. Bueno, por suerte. Harían un paro general porque dicen que afectarían mucho más al gobierno, no al país, al gobierno en esta difícil situación. En realidad es un sincericidio, porque tendrían que haber dicho afectarían mucho más la delicada situación por la que atraviesan los trabajadores y el pueblo en general, y no el gobierno. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a hacer una marcha hacia el Congreso de la Nación, donde se supone, donde se sabe, mejor dicho, que están plasmados allí todos los colores políticos, todos los estamentos del arco político argentino. Pero además, ellos aducen a que las mejoras obtenidas en abril y mayo se terminaron y los precios volvieron a aumentar en junio. Y por eso mi editorial de hoy tiene que ver con esto. Con este sindicalismo jamás habrá progreso. Las marchas van a ser contra los empresarios. Así lo determinó la CGT en el caso de que sí se realicen. Y una vez se pregunta, ¿no? Si este sindicalismo es oficialista o es oposición. Miren, la reforma, yo prefiero decirle modernización, actualización,
a la reforma laboral. Claramente es necesaria, ya que se necesita encarar la industrialización del país sobre bases que sean competitivas. Uno de los rasgos patentes del sindicalismo argentino es el populismo, pero rechaza la revolución tal como es entendida por anarquistas, socialistas o comunistas, aunque muchas veces como amenaza. Esgrime posturas que recuerdan tácticas de esa corriente del pensamiento. El populismo del sindicalismo en la República Argentina se encuentra, yo diría, más cerca del corporativismo. No tienen conciencia de clase, sino conciencia estatista. Los líderes sindicales argentinos tendrán que preocuparse por mejorar la calidad de vida de sus afiliados. En el siglo XXI es increíble que no se den cuenta que el sistema capitalista es el que permite prosperar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Los instrumentos tradicionales del poder sindical, la negociación colectiva y el paro han perdido la fuerza porque empeoran la industria y aumentan el desempleo. Ante los malos resultados, no encuentran otra solución que culpar solo a los empresarios, no al gobierno, de esta crisis y el desempleo, además, ocultando siempre la responsabilidad sindical. Miren, promueven leyes que protegen a las industrias evitando la competencia extranjera, defienden leyes de contenido nacionalista y los impuestos a las importaciones, oponiéndose a cualquier esfuerzo de los gobiernos a reducir barreras comerciales que obstruyan la llegada de importación. Se valen de piquetes para apoyar legislaciones o medidas que evitan el cierre de plantas y subsidian empresas en problemas fuertemente sindicalizadas y destinadas obviamente al fracaso. Tienen un discurso lacrimógeno, catalogan a los empresarios como explotadores de los discriminados trabajadores a quienes los sindicatos defienden o dicen defender y representan valientemente para inclinar a su favor a la opinión pública. Zaraza, para usar un término que nos dejó de regalo el exministro Guzmán y que es bien del chanterismo argentino. Todo esto es una estrategia probada y que siempre da resultados. Es así como miles de personas creen que los sindicatos y legisladores laborales mejoraron las condiciones de vida y salarios mediante huelgas, amenazas de huelga o restricciones legislativas. No, es sorprendente que se nieguen a creer que el progreso de los trabajadores se debe al incremento enorme de la productividad, solamente gracias al aumento de la inversión de capital por trabajador que permitió la introducción de tecnología, herramientas y equipamientos, y allí el volumen aumenta, la rentabilidad también, y la distribución y compensación cae de maduro. Miren, ningún empresario va a formar a un empleado
a capacitarlo a través de los años, para después tirarlo por la borda y cambiarlo por uno nuevo al que tiene que bancarle todos los errores que va a cometer en el desandar de su labor. Pero ellos no lo entienden, o mejor dicho, lo entienden, pero lo esconden. Es indudable que donde los sindicatos hicieron declinar la producción, por cualquier razón, se mantuvieron las tasas salariales y las condiciones de trabajo por debajo de lo que habría ocurrido de otra manera. Hay muchos ejemplos, muchísimos, que muestran el deterioro de las condiciones económicas en países con sindicatos poderosos. Acá se exige más salario. A la vez que se reduce la aportación de trabajo. En los países capitalistas se eleva la productividad de la mano de obra, aumentando de este modo los salarios y mejora la calidad de vida de los trabajadores. Es sencillo. Los incrementos salariales debieran pactarse a cambio de mayor productividad, apelando a la negociación particularizada, empresa por empresa, con cada uno de los rubros, porque no todos son iguales, ni todos tienen la misma rentabilidad, ni la misma operatividad. Todas las normas que incrementan los costos laborales con alcance general sobrellevan un efecto inflacionario, por lo cual el Congreso no debe dictar normas otorgando tantos beneficios sociales de dudosa efectividad y solo por una cuestión demagógica. La explotación empresarial por sobre los trabajadores murió hace muchos años, no solo en la Argentina, en el mundo. Las deficiencias del sistema laboral, junto a normas obstructivas de la producción, es sencillo, hacen que caiga el poder adquisitivo de los salarios. No es posible ningún plan antiinflacionario exitoso si no se modifican las estructuras jurídicas, socioeconómicas entre las cuales se encuentra precisamente el sistema laboral, que forma parte del costo de cualquier producción. Y no me refiero al salario en particular, sino también a la infinidad de normas que se generaron para fomentar la vagancia de aquellos trabajadores no responsables, que a veces son metidos con force dentro de las empresas por presión de los propios gremios a cambio de no paralizarlas. Eso es mafia. La apertura económica que se ha reflejado en el tratado con la Unión Europea, la integración de nuestro país en el marco regional y mundial, del que no debimos habernos apartado, no echemos la culpa a la invasión rusa a Ucrania. Eso nos obliga a que nuestro sistema laboral responda con flexibilidad a los requerimientos de la competencia. La rigidez de las que lo caracteriza precisamente impide que nuestras empresas compitan en los países vecinos y con otros, donde sea necesario llegar al marco mundial. Miren, para aquellos que nos siguen a través de YouTube, habrán visto y verán el título de este diario envejecido que dice las modificaciones a la ley de contrato de trabajo que sancionó el gobierno. Están perimidas en un mundo globalizado, donde las tecnologías han avanzado de una manera
estrepitosa, en beneficio además de mejorar la calidad de vida laboral. La reforma, yo insisto, prefiero llamarle modernización laboral, debe ser integral, respondiendo a cada uno de los problemas que suscita, aportando de este modo a un real beneficio de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. De eso se trata. No agiten más sábanas para que los trabajadores vean fantasmas, donde no hay. Para ello se debiera terminar con la errónea idea de que el Estado debe tener un importante papel en la economía en vez de limitarse a una presencia simplemente moderada. Nuestro país ha sido un país orientado durante gran parte del siglo XX y aún ahora, con una política hacia adentro, y no pudo ser beneficiada por las ganancias derivadas del comercio. A veces tenemos que copiar si no tenemos ideas para mejorar. Miremos Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Han disfrutado de elevadas tasas de crecimiento económico por haber adoptado políticas orientadas hacia afuera. O sea, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, por lo cual un gobierno debe dedicarse a aumentar la capacidad productiva del país, fomentando la rápida acumulación de factores de producción y garantizando se empleen lo más eficientemente posible. El Estado debe ayudar a la mano invisible manteniendo al menos los derechos de prosperidad y la estabilidad política. Los líderes sindicales no ayudan en la Argentina. Tiros, peleas, muertes, en busca de afiliados, en vez de preocuparse por los trabajadores, negociar con los empresarios, condiciones favorables de salarios, rubro por rubro, y pensar en qué se formen en el trabajo y se capaciten para mejorar la condición laboral y la productividad. Los sindicatos y el sector empresarial deben dejar de desarrollarse a costa del Estado y del sector privado que no se encuentra en condiciones de proveer los recursos para su funcionamiento. En la situación actual se requiere voluntad y coraje para tomar decisiones difíciles. La reforma, insisto, modernización laboral es necesaria, ya que se necesita encarar la industrialización del país sobre bases que sean competitivas. Si queremos exportar e ingresar dólares a la República Argentina. Perder el empleo es uno de los acontecimientos más angustiantes en la vida de una persona. Produce ansiedad sobre el futuro y se pierde la confianza en uno mismo. Los sindicatos, con su política de pretender subir los salarios por encima del nivel vigente en los mercados competitivos, reducen la demanda de trabajo, hacen que aumente el desempleo, entre otros males. Este gobierno y el próximo, sea de este o de cualquier signo, necesitarán de una actitud comprometida, tanto de ellos como de las fuerzas políticas y empresariales, para lograr algunos objetivos concretos como bajar la inflación, bueno, y otros tantos males que no nos permiten despegar. Todos, sin excepción,
Tendrán que ayudar a que se respeten valores fundamentales que evitan la violencia como método para resolver los conflictos políticos, laborales y conspiraciones contra el sector productivo. Si no hay productividad, no hay empleo. La Argentina necesita de un sistema democrático estable, caracterizado por un consenso general acerca de la importancia de comportamientos y actitudes políticas que respeten las reglas de juego basadas en la moderación, en la tolerancia. La negociación y el diálogo político son necesarios, como así también la búsqueda de consenso en metas fundamentales para mejorar la política y la economía. Ya no son tiempos de dirigentes mafiosos. Hoy son tiempos de dirigentes que de verdad defiendan los intereses de sus empobrecidos trabajadores por malas políticas generadas desde el Estado, al que hoy, porque son la columna vertebral del peronismo, amparan y defienden, pese a que este ha sido el peor gobierno de la historia. Les aseguro que esto es por la razón y no por la fuerza.